Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, Hola, profe. buenas tardes. Hola, profe. Oye, les cuento que aquí estoy. Hola, Francisca. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mira, les voy a contar porque estas cosas están pasando sobre la marcha. Eh, Me asignaron lo que es una cuenta, por lo tanto, con licencia, por lo tanto ahora mis clases van a ser mucho más continuas. Yo no tengo que estar cortando ni preparando con ideas, sino que hay un solo idea. Y de hecho yo les mandé un documento donde están programadas todas las clases de aquí al 8 de agosto. Así que tengo licencia para, digamos, en mis clases, así que las clases van a durar más de 40 minutos, no las corto y eso le da mayor fluidez y una serie de cosas. Así que bien por mí, bien por ustedes también, porque, y eso fue ayer en la tarde que me asignaron, entonces cambia mi forma de incorporarme y toda la cuestión administrativa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Les quería comentar eso. Vamos a continuar un poco con la clase. El otro día estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Y yo acá preparé algunos ejercicios resueltos. Preparé algunos problemas, por ejemplo, como son el problema 3 que está resuelto. No sé si lo observan. El problema 10 también está resuelto de la guía. El problema 5 y el problema 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen algunos problemas de la guía que están resueltos también, que propuse en algún momento para el trabajo. Entonces ustedes los tienen aquí resueltos. Y ese documento yo se los voy a subir al aula para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Porque lo que estábamos viendo en la última clase fueron las conversiones de unidades. No sé si que eso, alguien tiene alguna pregunta de la clase anterior, alguna duda. ¿Alguna duda, alguna consulta? Este documento de 4 problemas resueltos se los voy a subir al aula para que ustedes lo tengan. Ya es una imagen. ¿Es necesario hacer otro problema más de esto o no? Profe, no hemos hecho ninguna ya. ¿No? Ya. No. O sea, la clase que tuvimos la clase pasada, como que dio la introducción al ramo, más que esta Ya. sería la segunda. Ok. Entonces, vamos a mostrar la guía. Este fue el último que yo mostré, ¿verdad? Entonces, aquí están hechos algunos problemas en cuestión. ¿Ya? Hicimos la de la hoja de Marta 21,7.
¿No? Ya. Bueno, vamos a comenzar con este problema. Vamos a copiar y lo voy a llevar al problema 10. Aquí voy a anotar el enunciado. Ya, ahí está el problema resuelto. Ya. Entonces, chicos, si tú te das cuenta, dice ahí una hoja tamaño de papel, tamaño carta, mide 21,7 por 27,8 centímetros. Entonces tú lo que tienes que hacerte es dibujarte una hoja de papel que tenga esas dimensiones, ¿cierto? Tú la dibujas en el cuaderno, y en este caso con 21,7 centímetros por 27,8 tú puedes calcular el área. Y recuerda que el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿no? 21,7 por 27,8 y eso te da 603,26 centímetros cuadrados. Entonces, los problemas uno tiene que ir entendiendo de esa manera en cuestión. Entonces, ya ocupaste unos recursos que están aquí en el problema, ¿te das cuenta? Hay un punto que enseguida viene el concepto del gramaje. Dice: el gramaje del papel indica 75 gramos partido por metro cuadrado, punto. Ese gramaje hay que entenderlo como el cociente, le vamos a llamar la letra G de gramaje, es la masa partido por área, es decir, es la masa de la hoja, cómo se distribuye en una cierta área. ¿Por qué? Porque eso es 75 gramos que corresponde a masa y metro cuadrado corresponde a área. Entonces ahí tienes una definición. Gramaje, ¿cierto? Voy a salirme ahí, eso vamos a destacar. Ahí hay una definición, ¿te das cuenta? ¿Cómo se define el gramaje? Es cómo se distribuye la masa de la hoja en una cierta área. ¿Ya? Vayan ahí a sus cuadernos que ustedes están tomando nota, vayan y ciérrenlo y vayan a la parte trasera del cuaderno, por favor. Vayan a la parte trasera de su cuaderno. Ahí indica el número de hojas y seguramente aparece el gramaje. ¿Alguien tiene algún gramaje especial? 50 gramos 50 gramos partido por metro cuadrado, ¿no? O por centímetro cuadrado, ¿no? por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Alguien tiene algo distinto? El mío es 56 Ya, 56. gramos partido en metro cuadrado. Perfecto. Y seguramente van a aparecer otros valores. El estándar para una hoja de papel, por ejemplo, para impresión, es de 75 gramos partido por metro cuadrado. Eso es el estándar que se dedica a utilizar. Por lo tanto, cuando tú ahora vayas a comprar una resma de hojas, fíjate bien en el gramaje. Y eso tiene que ver con el espesor de la hoja. ¿Ya? Entonces, si tu hoja es un poquito más gruesa que lo que corresponde, va a chupar más tinta, por lo tanto tu tinta se te va a acabar luego porque tiene que cubrir un mayor espesor, pues cómo se distribuye la masa en una cierta área. Entonces el estándar es 75. Si tú quieres imprimir una fotografía de alta resolución, tienes que usar un papel gramaje 100. Entonces los tipos de la impresora, con los tipos que construyen el papel y con los tipos de la tinta se han puesto de acuerdo para generar digamos, un gramaje estándar 75 gramos partido metro cuadrado. Le aprovecho de comentar que cuando hubo la colusión del papel confort, demoraron por estos litigios, por todas estas cosas que demoran años, 4 o 5 años, mientras tanto los tipos del papel le bajaron el gramaje al papel confort, es decir, lo adelgazaron. Y por esa razón seguramente usted escuchaba a su mamá, a su papá o a alguien en la casa: oye, que está mal el papel confort, se deshace inmediatamente, está delgadito. Claro, los tipos lo adelgazaron y le redujeron el gramaje. Entonces, al reducirle el gramaje, ellos distribuyen menos masa en una cierta área y por lo tanto ellos se ahorran, ¿no es cierto?, material, y eso hace que los costos bajen. De igual manera también los
lo acortaron en 2 metros. Los rollos de papel en realidad, ¿cierto? No son de 30 metros, hay algunos de 28 metros. Y la gente no se da cuenta y sigue comprando. Y ahí recuperaron entonces cuando llegó el momento de pagar todo este dinero, ya habían ellos sacado los costos. Es un dato anexo, ¿ya? Ahora, fíjate bien, de esta ecuación simple que tenemos aquí, donde hay 3 variables, tú conoces el gramaje, que vale 75 gramos por metro cuadrado, ¿cierto? Y el área vale 603,26, que lo tuviste de una multiplicación. Y eso que está ahí se puede multiplicar directamente, lo que están observando. No. Se puede. No, porque está en centímetros cuadrados. Correcto, eso está en centímetros cuadrados y metros cuadrados. Entonces, esos son los errores que uno tiene que ir ya visualizando, tener cuidado con las unidades de medida, por eso que toda letra o toda expresión en física está acompañado de unas unidades de medida. Entonces, si tú multiplicas esto por esto, lo puedes hacer, por supuesto, pero tienes un error porque esto está en centímetros cuadrados y en metros cuadrados. Y aquí están los factores, ¿ya? Los factores que, voy a colocar aquí una flechita. Esos son los factores que te permiten pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si yo quiero pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, multiplico por 4 ceros. O sea, estoy multiplicando por 10.000. En caso contrario, si quiero ir de la unidad menor a la unidad mayor, divido por 10 elevado a 4, porque este número que está aquí pasa abajo multiplicando y te queda 1 partido por 10 elevado a 4. Y ese exponente pasa arriba al numerador con exponente negativo. Entonces esos dos factores usted los tiene que anotar. Cuando yo quiera pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, amplifico o multiplico por 10.000. En caso contrario, de un centímetro cuadrado a metro cuadrado, divido por 10.000. ¿Ya? Entonces, ahora yo reemplazo. Yo lo que voy a hacer, aquí tú tienes la determinación, pues tú estás haciendo el cálculo numérico, puedes pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados o los centímetros cuadrados a metro cuadrado. Yo tomé la decisión de pasar los centímetros cuadrados a metro cuadrado. Entonces te queda 75 gramos partido al metro cuadrado por 6,0326 exponente menos 4. Ahí multiplico por el factor, ¿te das cuenta? Multiplico por el factor y eso te queda en metro cuadrado. Y ahora yo simplifico esos metros cuadrados y multiplico 75 por 603,26 y me da ese resultado por 10 elevado a la menos 4. Y si tú corres el 10 elevado a la menos 4 es 0, en decimal es 0,0001. Corre la coma a 4 lugares, pues 1, 2, 3, 4. Y eso te queda 4,52, 4,54 gramos. Y eso correspondería, ¿cierto?, a la masa, ¿cierto?, de una hoja. Y como me piden la masa de la resma, multiplico por las 500 hojas. Y eso me da 2.270,22 gramos. Y como un kilo tiene 1.000 gramos, y un gramo es la milésima parte, 1 dividido por 1.000, divido por 1.000 y corro la coma en 3 lugares. 1, 2, 3, es decir, me queda que la masa de la resma, aquí la vamos a colocar abajo como subíndice, eso es la resma, tiene una masa, y esta es la masa de una hoja. Ahí está. Entonces tú has obtenido la masa de una resma. Es decir, cuando tú vas a comprar a un lugar determinado, un supermercado, una librería, qué sé yo, una resma de hoja de ese tamaño carta, con ese gramaje, tú estás incorporando en tu mochila aproximadamente 2,27 kilos. Entonces este problema, ¿cierto?, me permite que otras cosas en forma colateral, para ir introduciendo los temas: calcular el área de un rectángulo, conocer el concepto de gramaje, los factores de conversión para pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado y viceversa, determinar, ¿no es cierto?, la masa de una resma de hojas que me da 2,27 kilogramos. Entonces, aquí hay varias cosas colaterales que te permiten, ¿no es cierto?, tener una mayor amplitud, una mayor visualización de los problemas. Estos son los problemas que tú te vas a encontrar en terreno.
¿ya? Hacer varios cálculos numéricos, no es una cosa simple de pasar 5 centímetros a metro o 1 metro a centímetro, sino que son cosas un poquito más complejas donde hay que hacer cosas de estas características según mi criterio. Y por eso están puestos de esa manera. Después en tu casa tú puedes, ¿cierto? Voy a borrar acá porque hice unas modificaciones yo, y ahí lo pego. Entonces te permiten tener una mayor amplitud los problemas, ¿te das cuenta? Y esto yo se lo voy a subir al aula. Así que no se preocupe, eso va a estar ahí. Entonces usted lo toma y lo replica y lo repite varias veces. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya. Esto también te permite utilizar notación científica y el uso de la calculadora también. Por eso que estamos abarcando varias cosas en forma colateral. Esto no es simple al inicio, porque estamos trabajando también con nuestra calculadora. Lo que pasa es que yo ya he avanzado, entonces he hecho algunas cosas, pero eso es así. Voy a hacer el problema 3. Voy a anotar el enunciado, lo voy a copiar de la guía. Ya. Para que usted lo tenga ahí. Copiar y lo pego. Ahí está. Entonces yo... Ya. Ahí está el problema 3. Ya. Tiene que activarlo. ¿Perdón? Ya, ¿qué es lo que espera este problema? Este problema espera, ¿cierto?, poder analizar varias cosas. Primero, evaluar, ¿cierto?, lo que es un paralelepípedo. Segunda cuestión, encontrar la masa de un objeto y el peso. Si bien estas cosas, ¿cierto?, están asociadas, son diferentes cosas. La masa de un objeto, ¿cierto?, es la cantidad de materia de un objeto. En nuestro caso sería el estómago, el hígado, los riñones, el corazón, ¿cierto?, el páncreas, todo eso es nuestra masa. Y esa masa yo la multiplico por una cierta constante, entre comillas, que es la aceleración de gravedad, y obtengo el peso. La masa se mide en balanzas, el peso se mide en dinamómetros. La masa, la unidad fundamental de masa es el kilogramo, y la unidad fundamental del peso, ¿cierto?, es el newton. Esto es un escalar, esto es un vector. Entonces son dos cosas que están asociadas y por lo tanto cuando usted vaya el sábado, acompañe a su mamá o vaya a la feria, usted debería decirle al tipo, por favor, me masa 1 kilogramo de paltas y no decirle me pesa 1 kilo de paltas. Obviamente eso genera un problema porque van a pensar que el tipo se está burlando y le puede responder de mala manera, pero uno termina asociando este tipo de cosas y se hace parte de la realidad. Pero como usted está aquí, en este teletrabajo, y está optando, ¿cierto?, una carrera técnica, tiene que hacer la diferencia, tiene que tener claros estos conceptos, porque el día de mañana usted los tiene que manejar en forma adecuada. Aquí aparece también otro concepto. Esa letra que aparece ahí es la letra Rho. Esa letra Rho es una letra del alfabeto griego. Y dice Cu, y eso es cobre. Y aquí dice un valor 8,92 por 10 elevado a 3. Y fíjate bien las unidades. Como no sabemos qué es lo que representa esto, voy a las unidades. Y la unidad que está arriba, kilogramo, ¿a qué corresponde? ¿A unidades de qué cosa? Masa. Masa, ¿cierto? Y abajo tenemos, ¿qué unidad? Metro Longitud. Cúbico. Si fuera longitud sería metro. Entonces, metro cuadrado sería área o superficie. Si es metro cúbico corresponde a volumen. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ver que esto es el cociente entre la masa y el volumen, y eso es ρ. ¿Y qué es lo que es? Eso es la densidad de un objeto. Aquí lo voy a colocar. Densidad. Eso es la densidad de un objeto. ¿Cómo se define la densidad de un objeto?
es el cociente entre la masa y el volumen. Algunos autores usan la letra D, de dedo. Yo voy a usar la letra Rho. ¿Por qué razón? Porque usted se tiene que ir haciendo parte de las letras del alfabeto griego, como son alfa, beta, gamma, psi, mu, teta, delta, ¿me entiende? Porque van a ir apareciendo muchas variables que tienen asociado, ¿cierto? Una cosa de esas características. Entonces de aquí, ese valor, que es el volumen, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Despejo la masa y la masa me queda Rho, que es la densidad por el volumen. Pero en general, eso es la densidad. Densidad, masa partido por el volumen. ¿Está claro? Hemos conocido entonces a través de este problema, fíjate tú, el concepto de densidad. Ya. ¿Qué me dice el problema? El problema me dice lo siguiente. Un paralelepípedo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un paralelepípedo? Que tenga un largo, tenga un ancho y un alto. No sé qué es paralelepípedo. Ya, por esa razón, por eso está aquí, ¿me entiende? Un paralelepípedo tiene un largo, un ancho y un alto. Por ejemplo, una cajetilla de cigarro tiene un largo, tiene un ancho y un alto. Una caja de leche tiene un ancho, tiene un largo y un alto. Cilindro. Un libro, por ejemplo, ¿me entiende? Cilindro. ¿Ah? Un cilindro. No, un cilindro es otra cosa. Un cilindro es un tarro de Nescafé, por ejemplo. Eso es un cilindro. Esto es un paralelepípedo. Tiene un largo, un ancho y un alto. La sala de clase, por ejemplo, de su colegio, tiene un largo, un ancho y un alto. Y usted de repente va a hacer asesorías técnicas o se va a ganar un presupuesto que tiene que pintar 3 salas de clase. ¿Qué es lo que tiene que hacer para eso? Para saber cuánta pintura usted se tiene que hacer un presupuesto o que tiene que Calcular el área. Sacar los metros cuadrados. sacar toda la distancia. Pues si vamos a suponer que el cielo también se lo piden. Entonces son todas las paredes laterales más el cielo. Es decir, tiene que medir el largo, el ancho y el alto. O si les piden pintarla en forma completa, incluyendo el cielo. Entonces usted tiene que sacar el volumen para saber cuántos tarros de pintura usted va a ocupar. Más los costos que tiene asociados, ¿cierto? Si usted subcontrata los servicios de un pintor, la obra de mano, los andamios, una serie de cosas. Entonces, cosas tan simples como esto, yo quiero que usted lo lleven un poquito más a lo que usted se va a ver enfrentado en 2,5 años más cuando usted termine, o tenga que hacer un presupuesto. ¿Entiende? Entonces, obviamente, un paralelepípedo tiene un largo, un ancho y un alto. Y eso es una sala de clase, una cajetilla de cigarro, un envase de leche, por ejemplo. Si todos los lados son iguales, eso se convierte en un cubo. Largo, entonces te queda el largo A por el ancho A y por el alto A, entonces te queda A al cubo. Y eso es el volumen de un cubo. Un paralelepípedo es un cubo especial, porque el cubo, ¿cierto?, tiene todos los lados iguales. En cambio, el paralelepípedo tiene un largo, un ancho y un alto. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que irlo manejando desde ya. Oh, parece que lo borré. Vamos a echar mano. Ahí está. Ya. A esto lo había puesto aquí. Aquí le voy a colocar densidad. Para que no se equivoquen. Y aquí le voy a colocar el cuadrito para que usted lo tenga, ¿me entiende? Ahí está. Y ahí le voy a poner una flechita para que entienda qué es lo que es la densidad. Entonces, fíjate bien ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos largo por ancho por alto. ¿Pueden calcular eso en su calculadora, por favor? 600. 600, ¿qué oye? Porque tiene unidad eso, ¿no? 600 centímetros cúbicos. Exactamente. ¿Ve cómo se va aprendiendo? Esos son 600 centímetros cúbicos. Es distinto a decir 600, ¿me entiende? Entonces ustedes tienen esos 600 centímetros cúbicos, los pueden convertir a litros. Por ejemplo, si usted se compra una piscina con ciertas características, la tiene que armar en el patio de su casa,
Entonces usted tiene que saber, ¿no es cierto? Esas unidades de medida antes venían en unidades chinas, pero hoy día los chinos adaptaron el sistema métrico decimal, como les mencioné en la clase pasada, y por lo tanto usted sabe la cantidad de agua que tiene que incorporarle. Y después, ¿cierto? Usted va a tener que mantener esa agua y hay una razón entre la cantidad de cloro que usted le puede colocar, ¿cierto? Una tacita de agua por tantos litros. Y esa relación usted la va a tener que hacer para que sus hijos, las personas que hayan utilizado el agua, le dure más tiempo. Entonces usted tiene que saber la cantidad de agua que va a caer en su piscina para saber los costos de cuánto le va a salir esa piscina. Entonces eso pues lo puede pasar a litros también, ¿se da cuenta? Ya. Me regreso. Entonces ahí tengo 600 centímetros cúbicos. ¿Cuántos ceros tengo ahí? ¿Cuántos ceros? 2. Esos 600 centímetros cúbicos tú lo puedes convertir a notación científica. Entonces colocas 6 exponente 2 centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos formas es correcta, pero tú comprenderás que si estos fueran 20 ceros, no estaba colocando los 20 ceros, por eso se usa la notación científica. Y la notación científica tiene una manera muy especial de poderse colocar en la calculadora. Entonces, conocimos el concepto de densidad. Hicimos la diferenciación, ¿no es cierto?, en algunos ejemplos para conocer qué es lo que es un paralelepípedo, qué es lo que es un cubo. Y vimos algunos ejemplos. Entonces, de este cociente que está acá, yo conozco la densidad del material, desconozco la masa y conozco el volumen. Entonces el volumen está dividiendo, pasando, multiplicando. Por eso la masa es la densidad por el volumen. Aquí están los valores y aquí está el valor de los centímetros cúbicos. ¿Eso que está ahí se puede hacer directamente? ¿Se puede hacer esa multiplicación que está ahí mostrada? No, No. Hay que transformar. es unidad de métrica distinta. Exactamente, ¿viste? Ya están aprendiendo, ¿viste que son inteligentes ustedes? Ya se están dando cuenta de ciertas cositas. Y esa es la forma adecuada de poder trabajar, pues. Y aquí le voy a colocar un par de flechitas también para que entiendan cuáles son los factores. Ahí está. Entonces, si yo multiplico esto, porque la gente no tiene cuidado, está inválido. Entonces tengo que encontrar los factores que me permiten hacer la evaluación centímetros cúbicos, metro cúbico. ¿Y qué está? Un metro cúbico corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Y 10 elevado a 6 es 1.000.000, ¿verdad? Es decir, un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. O como se conoce también, si yo quiero pasar de un metro cúbico a un centímetro cúbico, multiplico por un palo. Un palo es 1.000.000, por 10 elevado a 6. Y si quiero pasar de la unidad menor a la unidad mayor, divido por 1.000.000. O divido por un palito. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora vamos a la situación. Coloco el mismo valor, fíjense bien. Aquí aparece 6 elevado a 2 y aquí aparece nuevamente por simplicidad nomás. Pues. Después en su casa, si usted quiere pasar los metros cúbicos, los coloca aquí abajo. Y queda dividiendo al 8,92. Yo lo hago más simple, como son nuestros primeros problemas, para que se dé cuenta. Y lo único nuevo que aparece, desaparece el centímetro cúbico, pero aparece eso que está ahí, que estoy destacando. Y multiplico por 10 a la menos 6. Entonces se me van los metros cúbicos y multiplico 8,92. Aquí hay varias formas. No sé si tienen calculadora a mano. Yo les pedí que para la próxima clase tuvieran calculadora, ¿no? ¿Se consiguieron una? Sí. Ya. Entonces lo vamos a hacer de dos formas. La primera, lo trivial. 8,92 por 6. Eso me va a quedar 53,52. Háganlo, por favor. A ver cuánto les da. 8,92 por 6. ¿Cuánto te queda? $8,92 por 6. Ya, 53,52, ¿no? ¿Listo? Ahí aparece. Pero aparece un 10 elevado a la menos 1, entonces uno se podría preguntar de dónde apareció el 10 elevado a la menos 1. Fíjate bien lo que tengo acá. Tengo 10 elevado a 3, 10 elevado a 2 y 10 elevado a 6. Entonces aquí ocupo los conceptos que yo aprendí de mi profesor de matemáticos de las potencias.
tengo una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué se hace para ello? Conservo la base y sumo los exponentes. 3 más 2 son 5, menos 6, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Menos 1, ¿no? Menos 1. Sí. Menos 1. Y 10 elevado a la menos 1 es 0,1, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces la otra forma de representarlo, ¿lo puedes dejar así? Sí. Entonces lo que haces tú, corres la coma un lugar, po, y te queda 5,352 kilogramos. Y ahí tienes la masa del paralelepípedo. Entonces, si te das cuenta, reciclo el problema, estás haciendo la diferenciación entre lo que es un paralelepípedo y lo que es un cubo, tener clarito ese tipo de situación, estamos conociendo el concepto de densidad, encontramos los factores que aparecen ahí que me permite pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ocupamos, ¿cierto?, aquí algunos conceptos y además ocupamos los conceptos de potencia. Entonces estoy ocupando también parte de la matemática que yo aprendí en algún momento. El profesor de física, ¿cierto? En general los físicos ocupamos, ¿cierto?, la matemática en cuestión y tenemos que enseñar este tipo de cosas. Entonces tú comprenderás que estoy haciendo 2 asignaturas en una. Estoy reciclando lo que usted aprendió en potencia más los conceptos físicos. Por eso que es un poco más complicado. La matemática se encarga prácticamente de la matemática y ahora lo vamos a hacer con la calculadora. ¿Ya? Tengan ahí su calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? ¿Me siguen? En la parte inferior de la calculadora que ustedes tienen a mano aparece, en algunas calculadoras aparece 10 elevado a x. ¿La ubicaron o no? O en algunas calculadoras aparece exp. Sí. Ya, eso es como exponente. ¿Ya? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Y para colocar los exponentes negativos, en la parte, si tú te vas hacia arriba, existe un menos chiquitito con un paréntesis. ¿Lo ubicaron? Sí. Porque Sí. el otro es el menos de la resta que aparece al lado de la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si yo quiero colocar adecuadamente 8,92, entonces alguien podría colocar 8,92 por 10 elevado a 3. Si tú colocas 8,92 por 10 elevado a 3, exponente 3, ¿cierto? ¿Cuánto te queda? Te aparecen mayor cantidad de números, te corriste una unidad. Entonces lo adecuado es lo siguiente, me siguen, 8,92, aprieten EXP, y ahí aparece una E, ¿o no? Arriba en el visor, Sí. ya eso es exponente. ¿Y cuánto es el exponente? Coloque 3, po. Exponente 3, por, ahora coloque 6 exponente 2. Le apareció 6E2. Y Sí. después dice por, ¿cierto? Ahí colocamos el 10 elevado a la menos 6 es 1 por 10 elevado a 6, pero podemos colocar exponente. Usted coloca el menos chiquitito de arriba, menos 6, ¿cierto? Y usted ejecuta. Ejecute. ¿Cuánto aparece? $5,352. No, aparece ahí una coma. 5.350. 5,352, aparece ahí un puntito, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ahí está el resultado. ¿Se da cuenta qué fácil? Colocando adecuadamente la notación científica. Entonces, cuando usted está en una prueba o tiene que hacer un cálculo numérico en el terreno, usted ocupa todos los recursos que usted tiene. Por eso el uso de las TIC. Por eso que el uso de la calculadora para nosotros los físicos es importante. Mis colegas matemáticos, ¿cierto?, hacen cuenta, o en general los matemáticos no ocupan la calculadora, la colocan debajo del escritorio y piensan que no existe. Y yo la tengo que ocupar en forma frecuente. Por eso que le estoy pidiendo que use una calculadora y esto se vuelve mucho más simple. Entonces, para hacer este cálculo numérico, llegar al 5,352, tú puedes usar, ¿cierto?, una regla, ¿cierto?, mnemotécnica, que es multiplicar los números y después sumar, aplicar la definición de las potencias. O lo otro con la calculadora y te lo da en forma inmediata. Y ahí tienes la masa. Profe, Dígame.
¿Lo puedo explicar de nuevo con la calculadora? Ya, por supuesto. Me enredé. Ya, por supuesto, vamos de nuevo. ¿Me sigues? Coloca Sí. 8.92. Abajo en la calculadora aparece una tecla que dice EXP o 10 elevado a X. Sí, ¿Colocaste? Ya, aprieta esa tecla y aparece una letra E en el visor. ¿Sí? sí. Ya, ahora presiona 3. ¿Listo? Y ahora vamos a multiplicar por 6 exponente 2 por 6xp nuevamente, exp 2. ¿Ya? Ya, y te falta el 10 elevado a la menos 6, pero eso está acompañado por 1 exponente menos 6. Pero en vez de colocar el 1, podemos colocar exp al tiro. Coloca xp y hay un menos chiquitito que está arriba, al lado izquierdo superior de la calculadora, por ahí está, encerrado entre paréntesis, o más menos aparece también en alguna. Sí, sí, sí. Ya, ahora coloca ese negativo, y ahora coloca 6. ¿Listo? Sí. Y ahora ejecuta, ahora pone igual. 8,92 exponente 3 por 6 exponente 2 por exponente menos 6. Lo repito. Y ahí aparece 5,352, ¿no? Ahora te queda... No, me sale error, profe. A ver. Vamos con última vez. ¿Me sigues? 8,8.92 exponente 3 xp por 6 exponente 2 por exponente menos 6. ¿Lo hiciste? Sí. Y ahora ejecuta igual. Ah, sí, ahora me sale, me faltó un por. Ve que aprendiendo se llega a Roma. Estas cosas, por ejemplo, tú lo que tenés que hacer cuando yo te hago la clase, yo te subo este material y tú lo tienes que volver a hacer en tu casa, ¿me entiendes? Volver a ciclar, volver a repasar en algún momento si tienes tiempo. Entonces aprendiste a usar la calculadora con la notación científica. ¿Esto lo hiciste alguna vez con algún profesor en el colegio? No lo había hecho. De hecho, estaba recurriendo a una prima que está estudiando también que me enseñó con la calculadora. ¿Se da cuenta? Entonces yo, en la medida de lo posible, usted me tiene que tener su calculadora porque yo le voy a ir enseñando otras cosas. Porque para mí la calculadora es fundamental en este caso, en este proceso introductorio. Le voy a enseñar a calcular seno, coseno, tangente, los logaritmos, todo ese tipo de cosas que se vayan dando. ¿Qué le parece, amigo? Bien, pues, profe. Bien, Excelente. pues, ¿ves? Ya. Listo. Ahí tenemos entonces la masa de este paralelepípedo. Y está en kilogramos. Ahora, el peso. ¿Cómo se multiplica el peso? El peso de un objeto es la masa por G. La masa, ¿cierto? La tenemos, vale 5,352 kilogramos. Ahí está. Y la multiplico por G. ¿Qué es lo que es G? Cuando ustedes vieron caída libre, eso es la aceleración de gravedad. Normalmente se utiliza 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Nosotros vamos a usar G igual a 10. Me es más fácil multiplicar por 10 o dividir por 10 que por 9,8. Si tú multiplicas 5,352 por 10, en el fondo lo que tienes que hacer es correr la coma un lugar hacia la derecha. Y eso te queda 53,52. Pero aquí apareció una N. ¿De dónde aparece esa N? Eso es una unidad compuesta que la vi en la clase pasada, que es la relación kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Eso equivale a Newton, que es la unidad de peso. Y la unidad de masa es kilogramo. Se da cuenta que están asociados el peso con la masa. Si bien es cierto están asociados, pero son dos cantidades distintas.
el peso es un vector, la masa es un escalar, la masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton, la masa se mide en balanzas que están en las ferias, el peso se mide en dinamómetros o neutómetros. Esto es constante, el peso es variable porque la aceleración de gravedad va variando dependiendo de la latitud geográfica y la altura sobre el nivel del mar. Pero nos vamos a quedar con un valor de G igual 10. Entonces reciclo nuevamente el problema. Hoy día encontramos la diferenciación o, ¿cierto?, el volumen de un paralelepípedo, ¿cierto? Para no confundir, ¿cierto?, tengo que identificar la figura geométrica, el concepto de densidad, encontramos los factores que me permiten pasar de metro cúbico a centímetro cúbico o viceversa. Hicimos cálculos numéricos y lo vimos imposibilitado, entonces tuvimos que hacer los factores, y estos factores lo hicimos de dos maneras. Primero, usando, si no tengo calculadora en terreno, le pongo 8,92 por 6 y ocupo, ¿cierto?, los criterios de la multiplicación de potencias de igual base, que se conserva la base y suma los exponentes. O también hacerlo directamente con la calculadora, ¿cierto?, con la tecla XP, ¿cierto?, y llego al resultado correspondiente, la masa. Y además conocimos el concepto de peso, que es la multiplicación de la masa por la aceleración de gravedad, y es Newton, y nos queda claro que son dos cosas que están asociadas, pero son dos cosas, si bien es cierto, se asocian mediante un proceso, pero son dos cosas distintas. ¿Preguntas, dudas? Entonces, estamos usando también nuestra calculadora, ¿ves? Y esas cosas, por experiencia, cuando les pregunto, muchos no lo han hecho en los colegios. Vamos a copiar esto y voy a ir acá, ¿cierto? Voy a borrarlo y lo vamos a dejar más completito. Ahí veo. ¿Qué parece? Estoy como en máquina. ¿Qué le parece? Preguntas, chicos, dudas. No, profe, por el momento. ¿Ah? Yo por lo. Ya. Por Pero el momento. esto hay que volver a reciclar en algún momento. Cuando tengas tiempo, vuelve a hacerlo. Por eso te los voy a entregar así, de esa manera. Y se está haciendo más amena la clase porque, según veo, ¿cierto?, no tengo problema de estar pendiente del tiempo que se va a cortar, ¿cierto? Porque como me dio la licencia, entonces tengo tiempo, un par de horas para poder trabajar con ustedes, y eso lo hace más ameno. Ya, vamos con otro problema. ¿Profe, ¿tú estás en el aula? Sí, pues lo voy a subir al aula, pues, para que tú después lo tengas y lo puedas ver las veces que quieras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Voy al problema 4. Vamos con el problema 4. Enunciado. Vamos a copiar el enunciado para que lo tenga juntito ahí con su ejercicio. Ya. ¿Qué es lo que dice el problema? Hay una esfera de oro que pesa 35 newton y me preguntan un factor geométrico de su radio. El dato que me están dando aquí corresponde, dice ahí, Rho-Au, oro. La densidad del oro, ¿no? Perfecto, señor. Perfecto, ¿eh? Usted ya logra identificar por las unidades que está ahí que eso corresponde a la densidad, ¿me entiende? Entonces usted está conociendo argumentos nuevos. Esos valores de densidad no hay que aprendérselo de memoria, están en tabla. Uno los busca, coloca ahí tabla de densidad y puede accesar a esos valores. Pero sí ya lo está identificando, ¿me entiende? Entonces ahora tiene que pensar una esfera, una esfera, una pelota de fútbol, una canica, ¿cierto? O una bolita de acero. Y por eso tiene que tener metrología y lo van a llevar al pie, ¿cierto?, donde va a tener que usar el tornillo micrométrico, el pie de metro para medir pequeñas densidades.
no sé si usted tuvo la fortuna o sea, no la fortuna, no sé si usted pudo ver, ¿cierto?, el interior de la universidad, que hay una esfera de cemento, ¿no? Ahí en el patio. Esas esferas de cemento, ¿cierto?, tienen un volumen y tienen un peso y una masa. Por lo tanto, uno podría determinar, ¿cierto?, su radio, de alguna manera, o saber la densidad del objeto. Tomo esa esfera, la amaso en una balanza, saco el volumen, hago el cociente y tengo la densidad del concreto, del hormigón armado del cual está hecho. APP. O sea, eso lo puedo hacer. Ya. Ya. Como ya conocimos el concepto de peso, que es el producto de M por G, entonces yo conozco el peso, sí, 35 newtons, lo multiplico por la masa. Esto lo voy a colocar en minúscula mejor, ahí. Y esto debería estar encerrado en paréntesis, ¿eh? Porque alguien me podría tentar a multiplicar metro por metro. Lo vamos a hacer. Bien. Este aquí lo copiamos y lo pegamos en el interior, ¿ves? Y eso lo voy a desaparecer. Listo. Porque alguien podría decir, oiga, la masa se repite dos veces. No, pues uno es la masa y el otro es metro. Y G, ¿cierto? Ya dijimos que era 10 metros partido por segundo cuadrado. Entonces yo despejo la masa. Este número que está aquí está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Ahí está. 35 dividido en 10 te queda 3,5. Los metros, ese metro que está ahí, lo puedo eliminar con ese metro que está ahí. Y ese segundo cuadrado lo puedo eliminar con este otro segundo cuadrado. ¿Qué unidades sobrevivieron? ¿Qué unidad sobrevivió? Chicos, ¿qué unidad sobrevivió? Kilogramo. El kilogramo, ¿cierto? Y eso corresponde a qué cosa? A masa o peso. Masa. 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 Perfecto, ¿ve? Entonces ya se está acostumbrando a encontrar la diferencia entre peso y masa. Son dos conceptos que habitualmente se ocupa la mayoría de las personas, pero como usted está en una carrera técnica y de carácter universitario y está en la Santa María, usted tiene que tener clarita estas diferencias. Y eso el día de mañana va a ser la diferenciación en un trabajo, ¿me entiende? Con el resto de las personas. Por eso me tiene que hacer caso a estas pequeñas cositas que le estoy diciendo. Porque uno lo que espera como profesor es que usted aprenda, ¿me entiende? Y después va a ganar, ¿cierto? Y cuando me encuentre por ahí en el supermercado, hola, profe, ¿se acuerda de mí? Pum, permiso para saludarle. Y va a dejar el saco con las monedas, ¿cierto? Lo va a dejar a un lado y me va a saludar. Ya, 3,5 kilogramos. Usamos el concepto de densidad. Entonces, yo sé que la densidad es masa partido por volumen, despejo el volumen, la densidad estaba aquí, pasa al otro lado multiplicando y el volumen pasa arriba, ¿cierto? Pasa dividiendo el ρ y el otro pasa arriba. Entonces, de que aquel volumen es masa partido por ρ. La masa son 3,5 kilogramos, ahí está el valor, ¿ves? Y abajo la densidad que me dieron, 19,3 kilogramos partido en metro cúbico. Se nos van los kilogramos, hago la diferenciación. Hagan eso con la calculadora, a ver, coloquen ahí en su calculadora 3,5 dividido por 19,3 exponente 3. A ver cuánto les da. $1,8. ¿Ya? ¿Qué más? Exponente menos 4. Perfecto, señor. Ve que aprendió a usar la notación científica. Ahora que usted agregue unos decimales más, unos menos, ya
por ahora podemos dejarlo soslayar, pero ahí está el valor de 1,81 exponente menos 4. Eso significa que delante del 1 hay 3 ceros. Y eso corresponde a qué unidades? A metro cúbico. ¿Y el volumen en qué se mide? En unidades de longitud al cubo, metro cúbico. ¿Ya? ¿Eso es volumen? Claro, volumen. Eso es el volumen en cuestión. ¿Y cómo se mide esto? Es esto que está aquí, ¿qué es lo que son esas dos ecuaciones? Se las digo al tiro. Ah, perdón. Esas dos ecuaciones que están ahí son las que me permiten medir el volumen de una esfera. 4/3 pi por el radio al cubo, el volumen de una esfera. Aquí le voy a colocar su índice para que puedan entender de dónde sale eso. Ahí le voy a colocar esfera. Esfera. Y aquí también le voy a colocar volumen esfera. Esfera. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, usted mira la expresión, sí, pero esto es en función del radio. Y este es en función del diámetro. El diámetro, ¿cierto? En un círculo es la línea recta que pasa de un extremo a otro por el punto centro, ¿no? Y el radio es la mitad del diámetro, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Listo. ¿Cuál de las dos? Ah, y en ambos valores, y los vamos a poner de acuerdo, igual que el valor de G, vamos a usar pi igual a 3,14. Porque si tú colocas pi en la calculadora aparece 3,14, 15, 9, 27, bla, 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 una serie de números. Nosotros vamos a usar solamente pi, 3,14. Entonces yo tengo dos opciones. ¿Cuál de las dos ocupo? Ocupo la expresión en función del radio o el diámetro. Entonces tengo que ir a mi problema, al enunciado. ¿Y qué dice el enunciado? Me están pidiendo el radio. Entonces obviamente ocupo, ¿cierto?, la expresión en función del radio. Entonces vamos a ocupar esta expresión, esa que aparece ahí. ¿Y por qué la ocupo? Porque me facilita el proceso. Entonces, ¿qué debo hacer de esa expresión? Despejo el radio al cubo. ¿Qué está haciendo el 3 al radio? Sí. ¿Qué está haciendo el 3 al radio? Lo está multiplicando, dividiendo al radio el 3. Dividiendo. Pasa al otro lado. Multiplicando. Multiplicando. Entonces te queda 3 por el volumen de la esfera, ¿te das cuenta? Y el 4pi, ¿qué está haciendo al radio al cubo? Multiplica. Pasa al otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Entonces te queda despejadito el radio al cubo. 3 por el volumen de la esfera partido por 4pi. Reemplacemos los valores. 3 por 1,81, tanto, por 10 elevado a la menos 4 metro cúbico. Y aquí reemplazamos 4 por 3,14. Si usted multiplica 3 por 1,81347, debería darle ese valor. Y conservo el exponente. Y si usted multiplica 4 por 3,14, le da 12,56. Compruebe esos valores, pues si son los correctos. A ver qué dieron. Compruebe esos dos valores si son correctos. ¿Están correctos? Profe, sale 5,44041. Bueno, no importa, eso es, seguramente me equivoqué yo en vez de colocar ahí
Ahí me faltó el 0, ¿no? Le agregamos el 0. Pero te queda con exponente menos 4, ¿verdad? Sí. Ya, dividido por 12,56. Entonces ahora, lo que yo quiero que hagan la división de este número completo, colocan 5,444 exponente menos 4, divídelo por 12,56. A ver cuánto les da. A mí me dio 4,3315 por 10 Ya. elevado a la menos 5. Perfecto. Le pusiste más decimales, pero con 2 decimales después la coma creo que Sí. bastante bueno. Te queda por Ya. 10 al menos 5 metros cúbicos. ¿Qué es lo que obtuviste ahí? Sí. Obtuviste el radio al cubo. El radio cubo. Perfecto. Pero a mí no me piden el radio al cubo. Le viene radio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el valor obtenido, R cubo por 10 a la menos 5, y ahí tengo un slash. Ese slash significa que voy a multiplicar por la raíz cúbica. Si tú tienes... ahí, voy a hacer un ejemplo. Si tú tienes raíz cúbica de x elevado al cubo, ¿cuánto queda eso? ¿Cuánto queda? X. Claro, x, ¿cierto? Porque eso queda x elevado a 3 partido por 3. Y eso es igual a x. Por esa razón, ¿no es cierto? Como está el cubo, yo multiplico por raíz cúbica a ambos costados. A ambos costados. Para que me quede, ¿cierto? El x solito. Si fuese esto a las 5, debería multiplicar por la raíz quinta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces me va a quedar r igual a algo. Entonces aquí también tengo que aplicar raíz cúbica a esta cosa. ¿Cómo aplico la raíz cúbica? Vamos a la calculadora. Ya, hay una tecla que está donde dice mode on, por ahí cerca dice la tecla que está, dice x cubo, ¿no? ¿La ubicaron? Sí. Ya. Sobre en la latita de la calculadora dice raíz cúbica, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Si yo a la calculadora le quiero pedir cualquier cosa que está con amarillo, o que está pintado, ¿cierto? Con la LED, con un color específico de calculadora, va a depender de la calculadora. Primero, si yo aplico, si aprieto x cubo, aparece x al cubo. Pongo 3 al cubo y eso me queda, ¿cierto? En cuestión. Pero quiero la raíz cúbica, entonces yo aprieto Shift, o Mode, y ahí aparece raíz cúbica, ¿no? La letra que es la tecla que está en la primera, la que está en el extremo superior izquierdo de la calculadora, la primera. Dice Shift o inverso. Sí. Sí, profe. Presione primero esa calculadora y luego apriete la tecla X cubo. ¿Qué le aparece en el visor? Una raíz cúbica. Perfecto, entonces ahora usted coloca, ya sabe colocar notación científica, entonces ahora usted coloca 4,33, ¿cierto? Exponente menos 5. Y ejecute. ¿Cuánto le da? 3.51 0,03511, ¿no? ¿O le queda? Sí. Ya. Y eso, mire, fíjese bien el problema, que a usted le digan que usted tiene una esfera que tiene una masa de 3,5 kilos, que tiene un volumen de esas características,
Entonces le dice, oiga, usted tiene un radio de 0,035 metros, para hacerlo más cercano al resultado, multipliquemos por 100. A multiplicar por 100, Sí. paso de metro a centímetro, ¿no? Y corro la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2. Y eso le queda 3,5 Sí. centímetros. 2. Entonces nuestra esfera, que Sí. tiene un peso de 3,5 kilogramos, perdón, tiene una masa de 3,5 kilogramos, un peso de 35 newton, con ese volumen, tiene un radio de 3,5 centímetros. Y si yo le pregunto por el diámetro de la esfera, ¿cuánto será? El doble. ¿Cuánto? 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Se da cuenta? Entonces ahí, ¿qué es lo que, mira lo que hemos hecho vos? El concepto de peso y masa, hicimos, ¿cierto?, la expresión, a partir del concepto de densidad, masa, partir volumen, despejamos adecuadamente, encontramos las expresiones, ¿cierto?, que me permiten calcular el volumen de una esfera en función del radio, en función del diámetro, usamos el valor de pi, despejamos adecuadamente una ecuación, hemos multiplicado, usamos la calculadora o notación científica, obtuvimos el valor y tuvimos, ¿cierto?, que aprender también a cómo yo puedo calcular la raíz cúbica de un número. Y ahí obtuvimos el radio y también obtuvimos el diámetro. ¿Cómo estamos? ¿Ve que de a poquito se van incorporando cositas? Copiamos y esto lo voy a llevar acá. Y ahí le vamos a pegar. Entonces lo vamos a achicar un poquito. Ahí. Y lo llevamos para allá, porque esto es una imagen. El problema tiene cierto adecuadamente lo que son las reglas de las potencias. Entonces hay varias cosas que estamos abarcando en forma simultánea. ¿Preguntas, dudas? Parece que está todo claro. Profe, esta clase la está grabando, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí está grabando. Arriba está el... Sí, está grabando. Entonces esta clase después yo te la subo, se demora un poco y este video también va para arriba. Y estos problemas resueltos que yo hice con otros alumnos, aprovecho de hacerlos también con usted y se los tiro al aula. Buena. Así que ahí va a tener todo a disposición, amigo, para que pueda reciclar después lo que usted crea conveniente. Ya. Aquí está el problema 5. El problema 5 dice lo siguiente. Dice una barra cilíndrica de hierro está colocada en forma vertical sobre el piso, de modo que ejerce una presión de 15.720 PA. ¿Cuál es la altura de la barra? Y datos me dan la densidad de, lo cierto, del fierro, 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos partido metro cúbico. Entonces, vamos al problema. Haga cuenta que usted está tomando 11 hoy día y usted quiere medir el volumen del tarrito de Nescafé. Si usted coloca el tarrito de Nescafé ahí, ¿cierto? Usted con una regla le mide la altura h y determina el área circular. ¿Y el área de un círculo cómo se mide? ¿Cómo se mide el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, ¿no?
¿cierto? Entonces, con una regla usted aproximadamente mide el radio de la parte superior de la tapita. Lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 3,14, tiene el área, después lo multiplica por la altura y tiene aproximadamente el volumen de un cilindro. Ahora, si el tarro Nescafé usted lo coloca en una posición, vertical, es lo mismo, ¿cierto? El área es la misma, pero ahora la altura se convirtió en longitud. Por eso que aparece, ¿no es cierto?, el volumen de un cilindro de las dos formas, dependiendo, ¿cierto?, si está en forma vertical, que sería la altura, o, ¿cierto?, si el volumen, si la barra está, por ejemplo, un lápiz, por ejemplo, si es cilíndrico y usted lo pone acostadito, ¿cierto?, sobre la mesa, ahí tiene un cilindro. Entonces usted mide el área por la longitud y tiene el volumen. Si ahora usted el lápiz lo pone en forma vertical, el largo es la altura. Por eso que aparecen de dos formas distintas, por eso les coloco acá. Ahí vamos a colocar volumen, cilindro. Listo. Ahí está. ¿Le quedó claro entonces? Hoy día entreténgase en la tardecita cuando esté tomando once o después de esta clase, un cafecito. Ahí le muestra a su papá, a su mamá cómo puede medir, ¿cierto? O a su hermano, cómo puede medir el volumen de un tarro Nescafé aproximadamente. Listo. Ahora aparece otro concepto nuevo, un PA. ¿Qué es lo que es un PA? Es un pascal. Y un pascal es una unidad de presión. Y un pascal es un newton partido por metro cuadrado. Recuerde que el newton es fuerza y metro cuadrado es área. Entonces un pascal es una unidad de presión. ¿Y cómo se mide la presión? Ahí está, ¿ves? Eso que está ahí, la en el cuadrito correspondiente, esa es la presión. Presión, fuerza partido por área. Seguramente hoy día, si usted escucha el tiempo, va a decir, mire, la zona norte, desde Arica hasta Coquimbo, existió, ¿cierto? Hubo un centro de alta presión con tantos hectopascales. El hecto es un factor, 10 elevado a 5 creo que es, pascales, lo que permitió, ¿cierto?, un buen tiempo en toda la zona norte. En la zona sur, ¿cierto?, en cambio hubo un centro de baja presión, lo cual produjo llovizna, ¿cierto?, y aguacero en la zona sur comprendido en tanto lugar. Entonces usted tiene centros de alta y de baja presión. Y los centros de alta presión que están imperando en nuestro país impiden, ¿no es cierto?, que los centros de baja presión se vengan hacia la zona norte, y por eso, ¿cierto?, y eso tiene que ver con una condición de presión y de temperatura en el mar, ¿no es cierto?, que hace que en nuestro país no esté lloviendo tanto y esté produciendo la sequía que produce. Y eso lo hace la naturaleza. Por eso se habla de la corriente del Niño y una serie de otras cosas que están asociadas a estos periodos de sequía que son más o menos cíclicos, que pueden estar supeditados a ciertos cambios climáticos con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Ya, ahí tenemos un pascal, presión, fuerza por área. Entonces, de nuestro problema, fíjate bien, nos dan la presión, 15.700 PA. Ahí está, 15.700 PA. Y un pascal es un newton metro cuadrado. Ahora, ¿quién genera esa presión sobre el área? El peso del objeto. Por ejemplo, si usted está sentado en este momento en una silla, si usted tiene una silla, tiene 4 puntos, y en esos 4 puntos usted está repartiendo, ¿cierto?, está repartiendo su peso. Y si alguien, ¿no es cierto?, usted levanta la silla y alguien por algún descuido coloca un dedito abajo, ¿cierto?, de la silla y usted lo aplasta, le puede reventar el dedo porque la presión es enorme. ¿Por qué razón? Porque el área es muy pequeña. Si el área es pequeña, la presión es alta. Si el área, ¿cierto?, usted distribuye el peso en una cierta área, es más grande el área, la presión es menor. Por esa razón que cuando uno va a la nieve y va con botote y una serie de cosas, usted se hunde en la nieve. Pero hay gente que es más habilidosa que uno, ¿cierto? Por ejemplo, los esquimales, ellos usan unos rackets
unos raques especiales donde distribuyen el peso, ¿cierto? Y ellos pueden caminar con mayor facilidad. Y por esa razón hay que usar esquí. Entonces el esquí, que son 1,5, 1,7 metros cuadrados la longitud, usted distribuye el peso y se puede desplazar con mayor facilidad. ¿Y quién genera esa fuerza? Es el peso de la columna, sobre una cierta área. En este caso, no nos dan un área. No sé qué pasó aquí. Ahí está. Eso lo voy a borrar ahí. Ya no importa, lo dejo ahí, ¿no? Entonces tengo el peso del objeto sobre una cierta área. No me dan ningún factor geométrico, ni radio ni diámetro para poder medir área. Entonces lo voy a dejar como un área unitaria A. Entonces coloco los 15.700 newton. Los newtons son kilogramos metro segundo cuadrado. Partido por metro cuadrado. La masa en nuestra historia, nuestro cálculo que yo quiero, G, la aceleración de gravedad, partido en el área. Entonces fíjate bien que de aquí tienes una ecuación simple, donde hay multiplicandos, no hay ni suma ni restas, entonces puedo eliminar los metros, los segundos cuadrados, segundo cuadrado. Y eso te queda 15.720 kilogramos, porque se fue solito, lo dejo ahí con él, y eso te queda metro cuadrado. Y eso es m por 10 partido por el área. La masa por 10 partido por el área. Y ese 10 que está ahí, lo hago desaparecer con ese 0. Ese 10. Lo elimino. Y te queda la masa. Y la masa, ¿cierto? Es, ¿qué cosa? Es densidad por volumen. ¿Cierto? Y el volumen ocupa alguna de las dos presiones. El volumen de la esfera, ¿cuánto es? Área por altura, ¿no? Entonces ahí está el volumen. ¿Se da cuenta? La masa es densidad por volumen. Se te va el área, el 10 lo cancelo y te queda ρ por h. Creo que es ρ la densidad. Y como quiero la altura, el ρ está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Te queda 1572 partido por ρ. Y te queda metro cuadrado partido por kilogramo. Ahora eso te queda 1572 metros cuadrados kilogramos y lo divido por la densidad. Hagan ese cálculo numérico, a ver cuánto les da. 1572 dividido por 7,86 exponente 3. Cero punto dos. 0,2 metros, ¿no? Y eso va a ser lo más consecuente, lo multiplicamos por 100, corro la coma a dos lugares y me queda 20 centímetros. Entonces la altura de nuestra columna, que es un cilindro, nos quedó 20 centímetros. Entonces aquí lo que hicimos, ¿cierto?, fue determinar el volumen de un cilindro, conocer el otro concepto que son pascales, que son la presión, fuerza, partido por área. Ustedes van a tener que hacer mecánica de fluido. Y en la mecánica de fluido, ¿cierto?, se van a ver que en el fluido van a tener que ver el concepto de presión. Si alcanzamos nosotros también vamos a ver eso un poco, pero esos conceptos hay que tenerlos internalizados. Hicimos un manejo de ecuaciones, usamos el concepto de densidad, masa, volumen, y finalmente, ¿cierto?, tuvimos la altura de 20 centímetros de nuestra columna de cilindro que tiene ciertas características. Preguntas, dudas. Vamos a copiar esto. Eso lo voy a... Profe, Dígame. el 10 que se eliminó con el 0 fue por para despejar la h, ¿no es cierto? La altura. Mira, podría... tú te refieres a esto. Eso que está ahí, lo puedes dejar como 10, pero ese 10 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, entonces vas a dividir 15.720 dividido en 10 y se te va a cancelar 0, y lo que pasa es que yo lo hice previo a eso, ¿me entiendes? Pero Ya, si usted lo quiere conservar, lo hace, pero yo aproveché, ¿cierto?, de eliminar el área y mostrar, ¿cierto?, que también lo puede hacer, pero si usted quiere, porque el ρ y el 10 se están multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces le quedaría, aquí le quedaría 15.720 por ρ por 10, entonces ahí simplifica los ceros.
Si usted lo quiere hacer antes o después, lo puede hacer, ningún problema. No, ya no estoy poniendo atención. Ya, chiquillos, ¿qué tal les parece estos problemas de ejercicio? Por lo menos para mí bien, profe. Ya, pues ve, entonces esto le permite, como les digo, tener una mayor amplitud, tener una mayor visualización de cosas. No solamente es hacer una conversión, sino que ocupar adecuadamente la calculadora, cosa que le estoy enseñando. Y muchos de ustedes han hecho el ejercicio, me han seguido y lo hicieron. Y llegaron a los resultados y aprendieron a hacer cosas que nunca han hecho. Y con ese tipo de cosas me encuentro yo cuando tengo que hacer mis clases. Entonces tengo que partir prácticamente de cero, con el manejo de la calculadora, con todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, estas cosas nunca lo hicieron. Repasar lo que son notación científica, lo que es potencia, en el caso de las raíces, y trabajar con todas esas cosas, po. Entonces aquí hay varias cositas que están en forma colateral, que estamos viendo, no solamente, ¿cierto?, una conversión de unidades. Si tú colocas en el Google y tratas de hacer ejercicio, conversión de unidades, te va a aparecer pasar 5 centímetros a metro, pasar 1 kilogramo a gramo, pasar eso, pero esto te da una mayor cobertura porque estos son problemas tipo que te vas a encontrar en la realidad, con algunos cálculos numéricos. Entonces estamos abarcando muchas cosas que usted no vio en algún momento y de eso se trata. ¿Ya? Voy a correr el enunciado para abajo porque se me amplió esta cosa. Pero déjeme ver si lo puedo. Esto si lo puedo achicar un poquito, parece que no. No puedo. Lo vamos a correr para abajo. Ahí está. Entonces está el problema 4 resuelto. Está el problema 5 resuelto que lo hicimos. El problema 10 que lo hicimos completito y el problema 3. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo que se hizo resueltos. Ahí están, chiquillos. Entonces esa cosa yo se las voy a subir, lo vamos a guardar. ¿Cierto? Guardamos. Y más ratito se los subo. Y aquellos problemas que están ahí, lo pueden preguntar o traten de hacerlo en algún momento. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas esto? Esto tiene que ver con la aplicación de las conversiones de unidades, la introducción, ¿no es cierto?, los sistemas de unidad de medida, ¿cierto? Entonces ahí donde está todo lo... Y esto lo guardamos. Ya. Vamos a la planificación. Son las 5 y nos quedan unos 50 minutos. Nos damos un recreo unos 10 minutos, ¿no? ¿O quieren continuar en forma inmediata y terminamos un poquito antes? Profe, una pregunta. Dígame. Profe, Sí. igual esos ejercicios, los que no están realizados, igual por correo uno le pregunta los resultados O me los pregunta en la próxima clase, profe, traté de hacer este problema, tengo una duda, una consulta, y ahí lo vemos, po. Porque esa pregunta puede servir para el resto de tus compañeros, ¿me entiendes? Ya. Y ahí viene la retroalimentación entre todos, po. Gracias, profe. Entonces ahí yo te pego el empujoncito para que tú se continúes adelante. Oye, esto termina a las 17:50, puede ser, nos queda como media hora. ¿Continuamos al tiro y terminamos como a las 17:30 o paramos un ratito? Yo igual mejor al tiro, no sé los demás. Yo igual digo que sigamos al tiro. Listo, ya, vamos a seguir entonces. Usted me avisa, profe, son las 5:30, porque yo a veces me paso.
¿Les parece? Ok. Vale, vale. Listo. Ya, profe. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a ir a nuestra Máquina, planificación. profe. Vamos a ir a nuestra planificación, de acuerdo a lo que hemos... vamos a ver aquí. No, ustedes no son ese curso. Son el 163. Y aquí están... Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Creo que son vectores. Claro, ¿ves? Entonces ya vimos los sistemas de unidad y conversión y ahora estamos en vectorial y álgebra vectorial. Después viene lo que es temperatura, dilatación y calor. Entonces ahora vamos a ir a los vectores. Ya. Este documento está en el aula, usted lo tiene. Ahora se lo voy a tratar de explicar, obviamente. Así como no han hecho varias cositas en su casa, o sea, en su colegio no hicieron por diferentes motivos, también existen dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Los físicos tenemos que usar magnitudes vectoriales porque lo que viene, después tengo que explicar, por ejemplo, aparece los conceptos de velocidad, aceleración, fuerza, torque, todos esos son cantidades vectoriales. Y los vectores tienen una diferencia con los escalares. Por ejemplo, está la masa, la temperatura, la presión, la densidad. Ya, esperen un poquito esta cosa aquí. Ya, tienen su diferenciación. Esperemos un poquito esta cosa, yo hice algo en la mañana. Fue conexión. Con 92B. Vamos viendo con el 292B. ¿Dónde estaría esto? No. Ya vamos nomás con esto. Entonces, ciertas cantidades que son, por ejemplo, que necesitan un número y estar representando por una unidad. Un número y una unidad. Por ejemplo, la masa. La masa es un escalar. La temperatura es un escalar. La presión, la densidad es un escalar. Necesita de un número y expresarlo convenientemente. Voy a ir con la temperatura. La temperatura, por ejemplo, dice 25 grados Celsius, 4 grados Fahrenheit y 2 grados Kelvin. Entonces, esos 25 grados Celsius representan el número y expresado en grados Celsius. Los 4 grados Fahrenheit son 4 expresados en la escala de grados Fahrenheit. Los 2 grados Kelvin expresados en grados Kelvin. Si yo trato de sumar esos tres números, sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, no los puedo hacer directamente. ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Dejaron toda la misma ya. Hacer una conversión. La medida. Correcto, hay que hacer una conversión de la escala termométrica. Igual cosa, si yo tengo 20 gramos, 4 kilos, y tengo 3 toneladas, necesitan del número y expresado convenientemente en la unidad de medida. Si yo los trato de sumar, restar, multiplicar o dividir, no los puedo hacer. Si me dicen expréselo esto en kilogramos, obviamente tengo que pasar los 20 gramos a kilogramos y las 3 toneladas a kilogramos, y luego los puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Y eso es lo que hemos hecho frecuentemente con estas cantidades. Eso es lo que hemos hecho en el colegio. ¿Ya? Hemos hecho este tipo de cosas. Pero en física aparecen otras magnitudes, ¿cierto? Que son los vectores. Y los vectores tienen un punto, tienen un origen o punto de aplicación, tienen un extremo en el lado B
hay una dirección que tiene que ver con el ángulo respecto de un eje, y el sentido te lo da la flecha. Y el módulo, el porte de la flecha, es lo que indica el módulo, la magnitud, ¿cierto? El porte te da eso que está ahí. Los matemáticos le llaman la norma de un vector, es el tamaño, el porte, el módulo. ¿De acuerdo? Entonces los vectores necesitan de más cositas para poderlo determinar. Primera cuestión, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar con un sistema de coordenadas rectangulares. En el primer cuadrante, recuerda que el primer cuadrante va de 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. Y los ángulos, ¿cierto?, se generan en sentido antirreloj. Entonces esto sería un ángulo que podría estar en el primer cuadrante. Entonces así se representan los vectores, mediante una flecha. ¿Ya? Y eso puede ser una letra mayúscula, o también puede ser una letra minúscula. Ahí. Entonces se representan de esa manera. Entonces cada vez que usted vea una letra con una flechita sobre ella, usted va a decir, ah, esto es un vector. ¿Qué características tienen los vectores? Tienen magnitud, tienen dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Ya? Esto yo lo hice en la mañana, espérate, voy a insistir, me esperan un ratito, voy a ir a ver una cosa, por favor, porque esto lo hice yo en la mañana, y esto fue... No, no es eso. Me espera, por favor. 92B. Ya, lo vamos a hacer no. Así entonces se representan los vectores. Y para calcular la magnitud o módulo de un vector, se representa de esa manera. Por ejemplo, A, una flecha. Y eso puede ser 5 UL, 5 unidades de longitud. ¿Por qué una doble barra? Porque obviamente eso significa, ¿cierto?, que para diferenciarlos del valor absoluto de un número. Entonces uno le coloca una doble barrita para diferenciar esa cosa. Y eso tiene que ver con el tamaño. Entonces tú divides esto en 5 unidades, partes iguales, y podrían ser 5 kilómetros, 5 decámetros, lo divide en partes iguales. ¿De acuerdo? Ya. Ahora uno usa un sistema de coordenadas. Y en este sistema de coordenadas, cartesiano, ¿cierto?, están apoyados los ejes X, Y Z, y hay vectores unitarios. ¿Qué es lo que es un vector unitario? Un vector unitario se coloca de esta manera. Si A es un vector unitario, se diferencia con un sombrerito chico. Y la magnitud o módulo de ese vector eso es igual a 1. Entonces los vectores unitarios tienen magnitud o módulo 1, ¿ves? Ahí está. Y se puede representar, el vector unitario se puede representar como el vector partido por su magnitud o módulo.
En el fondo usted está dividiendo por 1, pero esa es la forma elegante de poderlo representar. Y los vectores unitarios son los que acompañan a los ejes X, Y y Z. Ahí está, ¿ves? A través del eje X va el vector unitario Y, a través del eje de las Y va el J, y a través del eje de las Z va el vector unitario K. ¿Ya? Usted mira, oiga, y el sentido negativo del eje menos, ¿ya? Va el menos I, hacia abajo va el menos J, y metiéndose a la pizarra va el menos K. Y esa es una realidad, un volumen. Entonces aquí está un vector cualquiera A, y ese vector lo constituye la componente horizontal, la componente vertical y la componente A sub Z. Entonces de aquí en adelante, cualquier vector A puede ser mayúscula, minúscula, y lo vuelvo a reiterar, eso tú lo puedes expresar como A, ponemos aquí, X, Y, más ahí, A sub I, y esto es J, más, eso significa que tiene, ¿cuántas componentes tiene? Tiene 2, significa que este vector pertenece al plano de la pizarra, al plano de tu pantalla. Pero si nosotros agregamos una nueva componente, usted está agregando sí una componente espacial. Y ahí está el A sub Z, y esto va acompañado por K unitario. Entonces de aquí en adelante todo vector, usted lo va a encontrar de esa manera en la literatura. Si tiene 2 componentes, pertenece al plano. Si tiene 3 componentes, pertenece al espacio. Ahora, los vectores se pueden sumar. Una de las formas de poder sumar esto, ¿cierto? Es lo más trivial, que es la suma de la regla del paralelogramo. Entonces aquí usted tiene 2 vectores, un vector A y un vector B. Para sumar los vectores, entonces se hacen coincidir los orígenes de los 2 vectores. Y usted toma este vector y lo traslada virtualmente, ¿cierto? Y lo coloca acá. Mantiene el tamaño, ¿cierto? Que tiene que el porte, la dirección, y luego toma, y el sentido, luego toma el B, lo traslada y lo coloca aquí a continuación. Y el vector suma es este vector que sale del punto común hasta el otro extremo. Entonces si usted dice A más B me da el vector C, o también el vector C, ¿cierto? O el vector B más el vector A me da el vector C. Es decir, la suma de vectores conmutativa. La suma de vectores conmutativa. Hay otra forma de hacerlo, los físicos empleamos lo siguiente. El vector suma es un vector cuyo origen es el inicio del primero, toma el vector A continuación coloca el B, y el vector suma es un vector que va desde el extremo hasta el otro extremo. Y ese sería el vector suma. Son 2 formas de poder sumar, ¿cierto?, vectores en forma gráfica. ¿Ya? Y aquí tiene un ejemplo. Aquí tiene el vector A. A continuación usted lo toma, lo traslada, mantiene su magnitud, dirección y sentido, toma el vector B que le dieron, lo coloca usted a continuación, toma el vector C, ¿cierto? Lo coloca a continuación del B, mantiene su magnitud, dirección y sentido, luego toma el B, lo coloca usted a continuación, y el vector suma sería este, el vector que sale desde el extremo al primero y va al último, y eso representaría la suma de los vectores. También en física se le llama la resultante. La resultante, ¿cierto? O la suma de los vectores. Y la suma de los vectores cumple ciertas propiedades. Es conmutativa, A vector más B vector, es lo mismo que el B vector más el A vector. También es distributiva sobre la suma. Y aquí aparece algo importante, que es el vector nulo. El cero número es distinto al cero vector. Son 2 cosas distintas. El cero vector eso es igual, voy a aprovechar esto que está aquí, usted coloca eso que está aquí, pum, esto es 0i, esto es 0j, y esto es
0K. Entonces usted comprenderá, ¿cierto?, que el 0 es un escalar. El vector nulo, ¿cierto?, tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K. Y eso se llama el vector nulo. Vamos a colocar aquí su apellido. Se me fue toda la cosa aquí, parece. Bueno. Se me fue todo, no importa. Ya. Ese era el vector nulo. Control Z. ¿Ah? Tiene 0 componentes en cuestión. ¿Ya? Esta cosa. Ahí encuentro. ¿Ya? Entonces, el 0 vector es distinto al 0. El 0 número es distinto al 0 vector. Tiene 0 componente I, 0 componente J. Y esas son las propiedades de la suma. Usted mira, oiga, ¿se pueden restar los vectores? Claro. ¿Cómo tengo el negativo de un...? A ver. Ah, aquí recupero todo. Excelente. Aquí está, ¿ves? Eso es el vector nulo. ¿Cómo yo puedo obtener el negativo de un vector? Por ejemplo, me dicen el vector menos b. Ahí. Ese vector, ¿cómo lo puedo obtener? Multiplicando menos 1 por el vector b. Eso. Ahí está. Entonces el negativo de un vector basta con multiplicarlo por el escalar menos 1. Entonces vamos a lo que tenemos aquí. Aquí usted tiene originalmente, le dan el vector A y aquí le dan el vector B. ¿Cómo usted obtiene el negativo de un vector B? Lo multiplica por menos 1. ¿Y qué es lo que hace el menos 1, el escalar? Lo cambia de sentido. El porte de la flecha es el mismo. Este es el positivo y este es el negativo. Y la dirección es la misma. Entonces usted tiene el A vector, ocupa las reglas de la suma, que ya mostré anteriormente. Entonces usted coloca el vector A y usted toma el vector B, lo coloca aquí a continuación, y traza el vector desde el punto común, ¿no es cierto?, hasta el punto de intersección. Y ese vector le representa el A menos el vector B. Ahora, si usted quiere el vector A, lo toma, lo coloca aquí en este extremo, ¿cierto? Y usted tiene el A, ¿cierto? Tiene el A menos el vector B y obtiene ese vector que aparece ahí, que sería la diferencia entre dos vectores. Entonces, si se da cuenta, usted está apoyándose en la suma y el negativo de un vector. Otra propiedad de los vectores. Esto es una multiplicación de un vector por un escalar. No es la multiplicación entre dos vectores. En física acostumbramos a usar las letras del alfabeto griego. Y lambda es una letra genérica que representa, por ejemplo, una potencia, una raíz, un decimal, ¿cierto? Un número que puede ser positivo o negativo, etcétera, etcétera. Y aquí usted originalmente tiene un vector A. Por ejemplo, si usted lo divide en dos partes, tiene una parte, dos partes, ¿cierto? Serían 2 unidades de longitud. Y si usted lo multiplica, ese vector lo multiplica por un escalar 2, ¿qué es lo que hace? Lo aumenta. ¿Cuántas veces? 2. Entonces le queda 1, 2, 3 y 4. ¿Lo amplificó cuántas veces? 2 veces. 2 por 2 le queda 4. Lo amplifica. Ahora, si ese escalar es negativo, ¿qué es lo que hace? Lo amplifica, pero lo cambia de sentido. Entonces usted puede... Ahora usted mira, oiga, profesor, si esto vale 2 unidades y lo multiplico por 1 medio, 2 por 1 medio, ¿cuánto le queda? 1. Es decir, usted lo va a reducir a la mitad. Y si lo multiplica por menos 1 medio, lo reduce a la mitad, pero además lo cambia de sentido. Es decir, usted tiene la posibilidad de aumentar de tamaño o de disminuir, amplificar o reducir un vector dependiendo del escalar. ¿Ya? Y eso es lo que hace cuando usted va a sacar una fotocopia. Por ejemplo, si usted lleva una fotocopia en tamaño carta y lo quiere amplificar a una tamaño oficio, el señor o la señorita coloca ahí, ellos ya saben, aprieta varias veces un botoncito. Entonces está amplificando, dentro de la norma, ¿cierto? Está amplificando el eje X y está amplificando el eje Y. Entonces lo amplifica de tal manera que sale todo más o menos proporcional y usted amplifica. Si quiere reducir una fotocopia, el tipo hace lo mismo con la persona, pero ahora, ¿cierto?, lo reduce.
de tamaño oficio a un tamaño carta. Entonces usted tiene la posibilidad de amplificar los ejes o reducirlos. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que es multiplicar un vector por un escalar. Si usted se da cuenta, está la suma de vectores, está la resta entre vectores, la multiplicación de un vector por un escalar. Me falta la multiplicación entre vectores, voy a ir a ella. Como me queda poco tiempo, esto de las componentes rectangulares lo vemos en la próxima clase. Voy a ir a la multiplicación entre vectores. La multiplicación entre vectores se llama el producto punto o escalar. ¿Cómo se define esa multiplicación? Se lee así: A punto B es la magnitud de A por la magnitud, tamaño del B, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Vamos a suponer lo siguiente, que este vector tiene una magnitud de 5. Entonces yo coloco A punto B, sería 5, ahí hay un por entre medio, aquí hay un por implícito, vamos a suponer que esto vale 4. 5 por 4 por el coseno del ángulo, y vamos a suponer que ese ángulo vale 30 grados. A ver, ¿me ayuda por favor con esa multiplicación? ¿Me ayuda con esa multiplicación, por favor? A ver cuánto le da. Dígame, ¿cuánto? ¿Cuánto le da? Era 5 por 4 por el 4 coseno de por el coseno de 30. 30. 17.32. 17.32. Y eso es. ¿Y el resultado que le dio? Un número. Y ese es el producto punto. Sirve para encontrar ángulos entre vectores. Ya le explico. Ahora, aquí hay algo anexo que quiero enseñarle también. Vaya a la calculadora. ¿Ah? ¿Puedes repetir lo último que me caí de la página? Ya, lo que estoy haciendo, ¿cierto? Lo que estaba explicando que hemos visto, ¿cierto?, cómo se suman los vectores, cómo se pueden restar los vectores, cómo se puede amplificar o reducir un vector, ¿cierto? Eso es la multiplicación de un vector por escalar. Y también existe una multiplicación entre vectores. Y esa multiplicación se llama el producto punto escalar, porque el resultado me da un número. Y ahí está la definición, pues. A punto B se lee de esa manera, es la multiplicación de el tamaño módulo del A por el tamaño módulo del B por el coseno del ángulo. Y ahí está el ángulo. Entonces vamos a suponer que el vector A tiene 5 unidades, dije, y esto tiene 4. Y que el ángulo vale 30 grados. Entonces tú reemplazas aquí 5 por 4 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto te queda eso? La persona que se cayó de la página, a ver, hágalo por favor. 5 por 4 por el coseno de 30. ¿Cuánto te quedó? 17.32. Perfecto, eso es. ¿Y qué te da resultado? Un número, un escalar. Por eso si tú colocas producto punto en el Google, te va a direccionar un número de páginas. Si tú colocas producto escalar, te va a dirigir al mismo número de páginas seguramente. Ya. Voy a explicar algo anexo aquí. Vayan a la calculadora. Vayan a la calculadora. Existe una tecla que se llama mode. ¿La encontraron o no? Sí. Ya. La tecla mode, vamos a presionarla una vez. Ahí seguramente aparece COM, CMLPX. Después aparece SD, eso significa desviación estándar. Eso es para hacer cálculos en estadística. Después aparece asociado al 2, regresiones. Y 3, cambio de base. Vuelvo a apretar. Y ahí aparece DEC 1, RAD 2 Sí. y grado 3. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Cuando yo preste mi calculadora a una persona que esté trabajando en radianes y grados y yo no me doy cuenta, el ángulo que me daba de 30 grados me va a dar distinto. Entonces yo siempre tengo que direccionar, colocar el 1. Yo coloco 1 y arriba aparece una letra B, ¿o no? ¿Ya? Si yo ahora aprieto 2, ahora devuélvete nuevamente para que llegues ahí a DEC, RAC, y si tú presionas 2, ¿qué aparece arriba? Una R, ¿o no? Sí. Ya. Si tú vuelves a presionar esto y colocas 3, ¿qué significa?
que estás calculando el ángulo en grados. Entonces, ojo con eso. Cada vez que yo vaya a calcular ángulos, la tengo que tener en el sistema DEC. O dependiendo del sistema, si me la están pidiendo en radianes o en grados. Entonces tengo que tener cuidado con la calculadora. Tengo que colocarla en el modo, al inicio, en el modo en cuestión. Yo le dije que en la medida de lo posible, a medida que vayan surgiendo cosas, yo le voy a ir enseñando este tipo de cositas, ¿me entiende? Porque son detalles que se nos escapan. Entonces usted puede calcular, en este caso necesitamos la letra D, DEC o radianes o en grados. ¿Ya? Y pareciera ser que todos llegaron al 17,32, significa que sus calculadoras están en el sistema DEC. Si usted lo presta a una persona que está calculando alguna fase en circuito eléctrico, lo más probable es que lo haga en grados o en radianes. Entonces ahí va a tener problemas. Y ahí le va a echar la calculadora, le va a echar la calculadora, el problema a la calculadora, me va a decir usted en la prueba, y le va a decir usted el que maneja la calculadora. ¿Para qué me sirve el producto punto? Ya que me queda poquito, sirve para encontrar el ángulo entre dos vectores, formado entre dos vectores. Ahí está la definición. Si el ángulo que forman es de 0 grados, es decir, son paralelos, tome sus dos brazos y apunte en una misma dirección, forma un ángulo de 0 grados. Y en ese caso te queda, a punto B te queda la multiplicación de las magnitudes. Si forman un ángulo de 90 grados, o pi medios, ahí perpendiculares, el producto punto te queda 0. Y si el ángulo, cierto, es extendido, 180 grados, son antiparalelos, el producto punto es negativo. Entonces tengo un máximo valor positivo, un 0 central y un máximo valor negativo. Y cumple ciertas propiedades, producto punto es conmutativo, A punto B es lo mismo que B punto A punto B más C es lo mismo que A punto B más A punto C. A punto A es A cuadrado. Lambda es un número, ahí hay un por favor, A punto B es lo mismo que lambda por A punteado con B o A punto lambda por B. Entonces son algunas propiedades que cumple el producto punto. Esa interpretación geométrica del producto punto lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden aumentar o disminuir de tamaño y también se pueden multiplicar, pero no se pueden dividir. Es decir, y con esto quiero terminar, vamos a colocar aquí, vamos a colocar A vector dividido por el B vector, eso no existe. La división entre vectores no está definida. ¿De acuerdo? Lo que tú puedes tener es lo siguiente. Eso puedes tener. Lo que puedes tú tener, ¿cierto?, es un vector dividido por un escalar. Eso puede ser un 4, menos 3, una raíz, una potencia. Pero la división entre vectores no existe. Entonces, de las 4 operatorias básicas, existe la suma, la resta, la multiplicación entre vectores, pero no está definida lo que es la división entre vectores. Ya. Me salté esto porque el tiempo me lo daba, pero la próxima clase, por favor, vamos a aprender, ¿cierto?, a calcular la magnitud y la dirección de un vector en 2 y en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con esto y vamos a hacer algunos ejercicios. Y para eso yo necesito que usted tenga su calculadora en la mano. Profe, Sí, dígame. ¿este video lo va a subir al aula? Sí, pues él está grabando este video y después cuando yo termino lo subo al aula. Demora un poco porque son pesados. Pero lo vamos a hacer. Igual cosa, los ejercicios que yo te presenté hace un poco resueltos los voy a subir también arriba. Todo al aula. Sí, pues todo al aula. Ese es nuestro nexo o reservorio de comunicación. Ahí agrego las cosas y los materiales están dados. Yo ya subí harto material. Por eso que es importante, ¿cierto?, tener asociados los listados de clases. Y pareciera ser que logré resolver el tema del 163A, B y C, que la gente de construcción no tuve problema. Pero tuve que dictar, ¿cierto?, a una persona en un determinado momento, en la primera semana, 120 nombres, sus 120 nombres y 120 apellidos para que lo hicieran. Y la otra pega no se ha hecho. Pero bueno, ahí están. Entonces la próxima clase, chiquillos,
componentes rectangulares de un vector, y esto es esencial, y las preguntas en forma inmediata, porque ahí vamos a ver. Son las 17:33. Como hemos estado harto rato, necesitan descansar un ratito, entonces lleguemos hoy día hasta acá, pues, ¿les parece? Bueno, Porque no tuvimos recreo, ¿no? Lo fuimos de pe a pa. De principio a fin. Claro, de nada principio, más. sí. Ya, pues, ¿les parece, chiquillos? Nos vemos entonces. Sí, Nos vemos. ya, profe. Oye, Listo, profe, gracias. escúchame, en el archivo adjunto que yo lo subí, está la programación de todas las clases y el ID y la contraseña va a ser la misma. Porque como ahora yo tengo una licencia que me otorgó la universidad, entonces yo puedo hacer mis clases en forma continua. ¿Te acordás que las primeras clases tenía que mandar los links? Entonces me lo dieron y he estado un buen rato con ustedes, pues más de casi 2 horas estuve trabajando con ustedes. ¿Y para qué los vamos? Tenemos que irlo piano a piano. Pero hoy día creo que he aprendido varias cosas, ¿no? Sí. Sin neuronas, pero sí. ¿Ah? Quedé sin neuronas, pero sí. Ya, pero esta cosa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú reciclarlo nuevamente, o echarle una vistacito, hacerte tu resumen cuando tengas tiempo. Yo sé que tienes otras Repetir los ejercicios. claro, hacerlo, ¿me entendí? Usar la calculadora, ver si tiene alguna cosa, y tú ves que hay cosas que no están visibilizadas aquí que yo te las estoy enseñando, como el uso de calculadora, repasar notación científica, decimal, volúmenes y cosas de ese estilo. Y esto me da la impresión que muchos de ustedes nunca lo hicieron en los colegios, porque yo también soy un profesor que hago clases en un colegio, entonces eso lo tengo súper claro. Entonces, y esto produce un poquito de problema, pero para allá vamos y hay que tener un poquito de paciencia, pero en la medida que usted va participando, después fíjate tú que no va a haber, de aquí a un mes más no hay necesidad. Aquí yo le estoy diciendo lo que hago, usted me va a decir, profe, da tal, yo le voy a decir cuánto da, y usted va a hacer los cálculos y me va a entregar el resultado. No se da ni cuenta cómo ha ido aprendiendo las cosas. Pero al inicio hay que hacer el método carretero. ¿Ya? Gracias, chiquillos, por su atención y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídense, salgan, chao. No salgan. Hola, Disco. No, tampoco.